Jeje. Listo. Bueno, vamos a cambiar un poquito de lo que estamos viendo para volver en medio con un tema anterior que es ordenamientos. Es un tema que, no importa dónde lo pongamos, va a estar siempre medio colgado si venimos hablando de estructuras de datos. Pero bueno, este es un buen momento para hacerlo porque todavía seguimos hablando de este tema. ¿Sí? Entonces vamos a hablar primero, vamos a ver dos clasificaciones de ordenamientos. Uno ya la conocen, solamente que no les pusieron este nombre, y la otra no la conocen, y lo vamos a empezar a ver hoy. Y vamos a seguir la clase que viene. Primero, comparativos. ¿Sí? Estamos hablando de algoritmos de ordenamiento, ¿sí? Como vieron en algoritmos 1 y que repasamos y que incluso implementaron para el TP0. Una de las categorías de algoritmos de ordenamiento es que sean comparativos. Valga la redundancia, lo que hacen es, para ordenar, comparan. ¿Sí? No hay mucha más vuelta. Entonces, vamos a preguntarnos los algoritmos que ya conocen, de qué tipo son. Empecemos por selección. ¿Es comparativo o no? Sí, ¿dónde? O sea, ¿en qué momento está haciendo esa comparación? ¿Cómo? Exactamente, para obtener ya sea el mínimo o el máximo tenemos que iterar el arreglo y vamos comparando los elementos básicamente entre el máximo que ya vengo obteniendo y todos los demás elementos. ¿Sí? Entonces ahí estamos comparando. En inserción, ¿es comparativo o no? Sí, en el momento en el que estoy diciendo, che, esto lo puedo... O sea, el arreglo ya tiene 5 elementos ordenaditos, les voy a meter otro, lo que hago es fijarme, che, bueno, este contra el último, ¿es más chico o más grande? Entonces voy haciendo espacio en función de ir comparando. ¿Sí? Merge sort, ¿es comparativo o no? Sí. ¿O no? ¿Sí? Ok. Para quienes no están convencidos, merge sort compara literalmente cuando tenemos que unir las dos mitades que ya están ordenadas. Ahí lo que hace es decir, entre el de la izquierda y el de la derecha, ¿cuál es más grande? Los está comparando. ¿Sí? Quicksort, ¿es comparativo o no? Sí, porque cuando estamos diciendo, bueno, voy a separar entre mayores y menores, literalmente estoy comparando contra un pivote. O sea, ordena comparando. O sea, usa la comparación como método para ordenar. ¿Sí? Burbujeo, como para no dejar de mencionarlo. ¿Es comparativo o no? Sí, porque lo que hace es decir, este contra el siguiente, ¿es mayor o es menor? O sea, usa eso como método para ordenar. ¿Sí? O sea, para determinar, no más allá de si hay que hacer swaps, que eso obviamente si tengo que cambiar cosas de lugar voy a tener que usar swaps, es el hecho de estar comparando. ¿Sí? Entonces todos los algoritmos que ustedes conocen hasta ahora son comparativos. ¿Sí? Ninguno se escapa de esa regla. Entonces una de las cosas que vamos a ver, para no perderme, es ¿qué es lo mejor que podemos lograr si el algoritmo es comparativo? ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos 3 elementos que queremos comparar. Nada más o sea, todo lo que voy a decir vale para cualquier cantidad, pero para graficar se me hace fácil con 3. ¿Sí? Supongamos que yo tengo los elementos A, B y C, tengo un arreglo originalmente de A, B y C, donde no son las letras A, B y C. ¿Sí? Supónganse, puse 3 variables que tienen en su contenido algo, no importa. Sarasa. Entonces, perdonen porque no quiero mandarme cagadas. Listo, está. Entonces, dependiendo de cómo sean las comparaciones, voy a mantenerme en sí. ¿Sí? Y no.
esto no me va a gustar. Así no, perdón, C, B, C, A. Si no, sí. CBA, BCA, BAC, CA, B. CA, B, así tiene sentido. Listo. ¿Qué estoy dibujando acá? Básicamente cuáles son todas las opciones dependiendo de si A es menor, mayor a C, menor a B, etc. Entonces, dependiendo de cada caso, y acá lo puesto en una cajita, lo quería imprimir pero no teníamos tinta en la oficina. Depende para qué lado voy a tener diferentes resultados. Obviamente la realidad es una sola cuando estoy ordenando, ¿sí? Pero nosotros queremos saber en qué punto, o sea, cuánto nos va a costar esto exactamente. Este es uno de los momentos matemáticos que ustedes nunca van a tener que demostrar, pero lo que es importante es que se acuerden muy bien el resultado, ¿sí? Entonces la complejidad de este ordenamiento va a estar dado por, básicamente, la altura de este árbol. O sea, cuánto, o sea, esto lo llamamos árbol de decisión, pongámosle. ¿Cómo tengo que ir hasta abajo? Porque eventualmente de alguna manera u otra voy a tener que preguntarme las cosas, porque si yo solamente me estoy basando en comparaciones, de alguna manera u otra, sean transitiva o directamente, tengo que saber si A es menor que B, si A es menor que C, etc. O sea, necesito tener el resultado total, ¿sí? Entonces, yo eventualmente voy a pasar por una sola rama de todo esto, porque la realidad es una sola, ¿sí? Pero entonces necesitamos saber qué tan alto es este árbol. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la cantidad de hojas que va a tener, o sea, la cantidad de elementos que tenemos acá abajo de todo, abajito, es, a ver cómo decírselos, es a lo sumo 2 a la h, donde h es la altura. O sea, si yo digo que esto, checo de acá, ¿sí? Esto acá es h. Nuestro algoritmo va a ser O de h. Sí, no me equivoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? La cantidad de nodos, o de... sí, exactamente. La altura, y esta altura, va a ser igual al logaritmo, obviamente va a haber techos acá dando vueltas, pero no importa, de la cantidad de nodos. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a esto? No se preocupen, después vamos a ver más cosas con árboles. No me voy a detener demasiado porque no me interesa demasiado que sepan la demostración. Yo se las hago, cualquier cosa en otro momento de la vida vuelven y lo revisan un poco cuando no estén convencidos. Lo que más me importa es que les quede el resultado. Perdón, me estoy ahogando. Caminé muy rápido. Entonces, sabemos que, lo sé yo, ustedes créanme, que la cantidad de hojas que tenemos acá, ¿sí?, es n factorial. ¿Por qué n es siendo la cantidad de elementos que yo quiero ordenar? ¿Por qué? N factorial es la cantidad de formas diferentes que tengo de ordenar, ¿sí?
O sea, si yo tengo 5 elementos, las formas diferentes que yo tengo de ordenar estos elementos es n factorial. O sea, acá tenemos los n factorial resultados posibles. Después en la realidad hay uno solo, pero digo, si yo simplemente quiero ver cuáles son las diferentes formas de poner los elementos en algún orden, son n factorial. ¿Sí? De eso, sí. O sea, n es 3 en nuestro caso, ¿sí? Y n factorial es 6, como pueden ver, o sea, es 3 por 2 por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Son las 6 formas diferentes que hay de orden. A eso me refiero. Entonces, también sucede que en este último nivel, este de acá, donde están acá estos, acá podemos decir que si tenemos el nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el nivel 3 vamos a tener, como mucho, 2 a la h nodos. ¿Sí? Esto es una h. A ver, como h, así, no sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se está multiplicando por 2. Entonces, acá en el nivel 0 tengo 2 a la 0. Si el arbolito todos tuvieran 2 hijitos, porque esto es binario, es sí o no, sí o no, sí o no. Entonces, yo estoy arriba, tengo 2 a la 0. En el siguiente nivel tengo 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Eso como máximo, porque como ven, este nivel no está completo. Pero bueno, lo dejamos como... Esto es como máximo porque al final de cuentas lo que nos va a importar es la altura. Queremos saber cuánto vale este h. ¿Sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Yo sé que si el nivel estuviera completo, tendríamos n factorial. Siempre es a lo sumo 2 a la h, y cuando está completo es n factorial, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que O de 2 a la h es mayor o igual que O de n factorial, ¿sí? Porque si el nivel está completo, estos dos coinciden. Cuando no está completo, este número es más grande que este. Porque hay menos elementos acá en el último nivel. ¿Sí? Entonces, acá uno diría, ¿y qué hacemos? Bueno, acá lo que podemos aplicar simplemente es aplicar logaritmos y no mucha más vuelta. Si yo aplico logaritmo en base 2 de acá y acá, vamos a tener directamente que O. Si yo aplico logaritmo acá, me quedaría que, más o menos, o sea, digámoslo así, que O de h es igual a... No, perdón, h. Aplico el logaritmo ahí. H es O de logaritmo de n. Voy a poner las n así no confunden h con n. O de n factorial. ¿Sí? Y recuerden, lo que dijimos es, nuestro algoritmo de ordenamiento comparativo no va a poder ser mejor que O de h, o sea, la altura esta, porque de alguna manera tiene que decidir. Mejor o peor, pero tiene que decidir. Entonces, acá tenemos que nuestros algoritmos de ordenamiento son como mucho mejor o de logaritmo de n factorial. Y uno diría, Martín, ¿y qué hago con eso? O sea, el logaritmo de n factorial no sé si mucho o no sé si poco. Porque el logaritmo crece muy lento, pero el n factorial crece muy zarpado. Bueno, pero tenemos, por suerte la matemática nos viene a salvar. Y vamos a recordar que n factorial sucede que es menor o igual, si n vale 1, a n a la n. Sí, o sea, n factorial es, si yo te digo n igual a 10, 10 por 9 por 8 por 7 por 8, así. Y n a la n, 10 por 10 por 10 por 10 por 10. O sea, es necesario. Salvo que n valga 1, vale esta ecuación. Entonces, podemos decir que como la notación O es de cota superior, yo puedo volver más grande la cota. Entonces, O de h es O de logaritmo de n a la n. ¿Sí? Perdón, voy a poner n a la n. Porque recuerden, de vuelta, notación O, cota superior. Acá lo único que hice fue hacerla más grande, porque si n factorial está cotado por n a la n,
puedo decir que esto es cierto. Algo que es lineal es cuadrático. Es choto decirlo así, pero en este caso nos va a servir. ¿Qué propiedad de los logaritmos puedo usar ahí? Que alguien me diga algo. Podemos bajar el n. O sea, esto de acá podemos bajar. Entonces, esto es lo mismo que decir O de n log de n. Simplemente, nada, es la propiedad de los logaritmos. Entonces, podemos decir que la altura es O de n log n. Por lo tanto, como nuestro algoritmo tiene que sí o sí transitar alguna altura, y en el peor de los casos, porque siempre de notación O tomamos el peor de los casos, vamos a tener esta altura exactamente, y va a ser O de n log n. Además, siempre las alturas de una rama o de otra van a diferir por 1, no van a diferir por más que eso. Sí, no estoy equivocado. Entonces, un ordenamiento comparativo no puede, bajo ninguna forma, ser mejor que O de n log n. Literalmente les estoy diciendo eso. Es lo mismo que decir que un ordenamiento comparativo n. Esta es una de las pocas veces que voy a usar la notación omega de n, que es básicamente decir cota inferior, ¿sí? Recuerden, esta es solamente para dejarlo más claro, y además si lo llegan a ver en algún libro o lo que fuere, lo que estoy diciendo es los ordenamientos comparativos, merge, quicksort, selección, inserción, van a ser como mucho, o sea, como mucho para abajo, digamos, O de n log n, ¿sí? No lo podemos hacer mejor, no hay forma, la matemática lo demuestra. Matemática, o sea, a mí créanme un poquito algunas cosas, no me puse a explicar algunas definiciones de árboles porque no importan, porque las vamos a ver más adelante, y porque no hace el punto. Entonces, si ustedes dicen en algún momento, bueno, haciendo tal o cual cosa hago que el algoritmo sea más rápido, no sé, sea lineal, nosotros le decimos no. No se puede. Está la matemática. Así que recuérdenlo, tatúenselo en la cabeza. No es necesario que se lo tatúen físicamente como el teorema maestro, pero tatúense estas conclusiones en la cabeza. ¿Sí? Hay casos particulares como, por ejemplo, inserción, donde si el arreglo que yo estoy ordenando, esto probablemente lo hayan visto en algoritmos 1, pero si el arreglo que estoy ordenando se encuentra bastante ordenado, podemos discutir si quieren cuánto, lo que sucede es que va a tender a ser lineal, si está muy ordenado. La cantidad de cuán desordenado tiene que estar es logarítmico para que empiece a comportarse cuadrático, ¿sí? Porque yo lo que voy a hacer es O de n por la cantidad de veces que tengo que hacer sustituciones y tengo que hacerle lugar, ¿sí? O sea, cada una de esas veces que tengo que hacerle lugar es un O de n. Entonces, si esa cantidad de veces que tengo que hacerle lugar son muy, muy pocas, entonces el algoritmo se tiende a transformar en línea. Pero de vuelta, esos son en casos extremadamente particulares. Entonces, si yo cuento con esa información, puedo usar el algoritmo. El algoritmo es cuadrático, pero yo sé que en estas condiciones, es como decir quicksort. Quicksort yo sé que en unas condiciones de mierda no me conviene usar, ¿sí? Lo menciono por si se los comentaron en algoritmos 1, es cierto eso. Entonces, los convencí con esto, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Porque, fíjate, tenemos lo siguiente. Si yo con eso no puedo trabajar. O sea, el logaritmo de n factorial es algo que crece muy lento, pero aplicado sobre algo que crece muy rápido. Entonces no lo sé. No sé cómo se está comportando. Entonces, con esto ya podemos, como esta es una cota más grande que termina dando algo bueno, es n log n, lo terminamos aplicando de esa forma. ¿Más o menos con eso te compro? Sí. Ok. Es para hacer truquitos matemáticos. Cuando hacemos patada baja el logaritmo de n, así, como bueno. Vamos a usar varias veces ese tipo de trucos matemáticos con logaritmos. Así que cuando en algoritmos 1 le dijeron algoritmos es una cosa y logaritmos es otra, bueno, más o menos, ¿no? Bueno,
Ahora, la idea no era simplemente venir a pincharles el logo y decirle, bueno chicos, no se puede hacer mejor que ODN log n. Es cierto, no se puede hacer si el algoritmo es comparativo. Si yo voy a comparar, no tengo forma de hacerlo mejor, ¿sí? Ahora, vamos a ver otro tipo de algoritmos. Algoritmos que no necesitan comparar. Ahora, no podemos aplicar estos algoritmos siempre. Estos algoritmos solamente los podemos aplicar cuando tengamos información que nos permitan usarlos. Ahora vamos a ir viendo qué necesita cada algoritmo. Hoy vamos a ver uno de los algoritmos. La clase que viene vamos a ver otros dos, ¿sí? Cada algoritmo necesita condiciones diferentes para que lo podamos aplicar. Sin esas condiciones, ¿lo podemos aplicar? Sí, pero puede terminar siendo hasta peor que usar burbujeo, dependiendo del escenario, ¿sí? O sea, siempre se pueden aplicar estos algoritmos. El problema es que en algunos casos puede terminar siendo peor que usar merge directamente. Y además, se tienen que programar, en general, cuando uno los programa, tiene que programarlos. No se pueden programar muy genéricamente, a diferencia de merge sort, quicksort, donde lo único que tenemos que hacer es poder comparar y nada más. ¿Sí? Entonces, un segundito. No sé si estoy grabando o no. Ah, sí, estoy grabando. Bien. Vamos, Martín, vos podés. Bueno, vamos a ver el primer algoritmo de ordenamiento no comparativo. O sea, no va a comparar en ningún momento los elementos para poder ordenar, ¿sí? Entonces, el algoritmo se va a llamar counting sort y primero vamos a ver una implementación, o sea, vamos a plantearnos un escenario mucho más simple y después vamos a un escenario más complejo, ¿sí? Entonces, la idea va a ser ordenar elementos que sean discretos, ¿sí? O sea, que tengamos 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. No vamos a poder tener 1,5, 1,35, ¿sí? Tienen que ser sí o sí discretos y tienen que ser de un rango, ahí está, tienen que ser de un rango acotado y fijo. Tiene que ser conocido o fácilmente obtenible, o sea que puedo ir y recorrer y obtener el mínimo y el máximo, ¿sí? Y es importante que tiene que ser acotado. Si no es acotado, vamos a ver qué consecuencias tiene. Entonces, supongamos que inicialmente nuestros elementos van a ser simplemente números del 0 al 9 y nada más eso. Les pregunto yo a ustedes, yo les digo, tomen, ordenen un arreglo con números del 0 al 9. Es lo único que tenemos, o sea, no 0, 1, 2, 3, 4, 5, sino un arreglo que tiene n elementos, donde esos n son algún número entre 0 y 9. Obviamente pueden haber repetidos, pueden haber elementos que falten, etc. ¿Sí? O sea, supongamos que n vale 100.000 y todo lo demás. ¿Listo? Sí. ¿Cómo? Ahora olvídate de counting sort, simplemente planteémonos esto. O sea, particularmente para counting sort lo que necesito es que sean discretos. Todavía no les expliqué el algoritmo, así que no es tan importante, pero necesitamos que sean discretos. En este caso son 10 elementos discretos. El rango acotado y conocido. Rango acotado y conocido, ¿sí? Pero de vuelta, ahora olvidémonos porque todavía ni les expliqué el algoritmo, así que no tiene mucho sentido. Entonces, les pregunto yo a ustedes. Yo les doy un arreglo de 0 a 9. Tenemos 10 elementos. No me digan uso merge sort, uso quicksort, sino tratemos de pensar otra solución. Sí. Espera, nombre. Severino, decime. Espera, ¿sumándole a qué? Porque... O sea, yo vengo y te digo, el primer elemento es un 5. ¿Qué le sumo a ese 5? Ok, entonces el 5 se volvió un 6. No es que estés mal, no estás pensando mal, pero yo si agarro el 5 y lo modifico, perdimos. O sea, no está yendo por un lado correcto, pero falta algo. Supongamos que es un 5, ¿dónde iría? Eso no lo podemos saber. Esa no es la información que tenemos. Lo que tenemos es que van del 0 al 9. Eso sería otro grado de información que vamos a usar más o menos para otro algoritmo. Un segundito. ¿No? Ok. Sí, nombre.
Claudia, decime. Todavía no lo sé. O sea, si me decís que eso lo hago, pero eso no lo hice. Ok, voy a parafrasear y repetir en voz alta. Lo que vos decís es, si yo tuviera cuántos ceros, cuántos unos, cuántos dos, etcétera, hay, ya está, listo. Yo simplemente en el arreglo final pongo tantos ceros como necesito, después seguido tantos unos como necesito, y etcétera. Hay un paso previo que estaría faltando, que es cómo obtengo eso. ¿Cómo? Contar, bien, o sea, no, el algoritmo se llama counting sort por algo. Va a contar, literalmente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, paso número 1, contar cuántos ceros, unos, dos. O sea, lo que vamos a hacer, no vamos a decir, bueno, a ver cuántos ceros hay, a ver cuántos unos hay. Viene un 5, como dijimos antes, y le sumamos al contador de los 5. O sea, tenemos un arreglo del 0 al 9, donde inicializamos en 0. ¿Sí? Por eso es que yo, a ver, les rompo las guindas con este tipo de cosas, porque si no somos descriptivos con cómo hacemos los pasos, después cuando vamos a codear, lo mínimo que nos conseguimos es un segmentation fault. ¿Sí? Y además porque de vuelta, si van después a un examen y dicen, bueno, yo voy y le sumo un elemento, y es como, le sumaste un 5 a un 1, y yo puedo más o menos entender que están bien encaminados, pero no sé si en realidad tienen la solución real en la cabeza o es que les falta ese paso de que, bueno, contémoslos. ¿Sí? Ahora ahí se entendió, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es contar cada uno de los elementos. Viene un 5, sumo 1, viene un 7, sumo 1 a los 7, viene 8, etc. Y a partir de ahí ya sabemos. ¿Qué problema tiene esto? Solamente sirve para números. O caracteres, si lo queremos decir, y números que vayan del 0 al X, lo que fuere. Entonces, es un poco limitante. Entonces vamos a cambiar un poquito el enfoque. ¿Vale? Ahí, bueno. Ahí está. Bueno, versión completa. Lo que vamos a querer ordenar, en este caso, va a ser un arreglo de cartas. Cartas francesas, las de póker, las de blackjack, etc. ¿Sí? Entonces, no necesariamente están todas las cartas, pueden haber repetidas. En mi ejemplo van a estar repetidas. Obviamente, en un ejemplo realista tendría que tener muchas más cartas para que tenga sentido, si no puedo ir y ordenarlas a mano y está todo bien. Pero, nada, síganme el ejemplo, porque si no tengo que hacer un ejemplo larguísimo. Entonces, lo que queremos es ordenar y simplemente por número, de menor a mayor. ¿Sí? No nos interesa ordenar por palo. Para hablar por palo vamos a ver la clase que viene. Entonces, sabemos que las cartas van del 1 al 13, del As, que es el 1, hasta el 13, que es la K, el rey. ¿Sí? Obviamente tendríamos que tener un mapeo de alguna manera de saber que la Q es el 12, que la J es el 11. Pero sacando ese mapeo, que eso es algo que es relativamente sencillo de implementar, de vuelta, ya ven por qué tenemos que los algoritmos de ordenamiento no comparativos son muy difíciles de generalizar. Ya tuve que meter un mapeo acá del vamos. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi ejemplo. ¿Sí? Son mis pocas cartitas, son solamente 14 cartas. En general necesitaría que el n sea sustancialmente más grande que el rango de valores, que en este caso es 13. ¿Sí? Por ahora síganme en el ejemplo de que en realidad, o sea, el rango de valores no va a cambiar, siempre va a ser 13, pero yo puedo seguir poniendo tantas cartas como quiera. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es exactamente lo mismo que dijimos con Claudia. ¿Sí? Vamos a contar las cartas. Obviamente sabiendo, vamos a tenerlo en un arreglo. ¿Sí? Y acá lo tenemos contadito. Y por suerte me quedó hasta, aparezco yo acá y no tapo nada, importante. Entonces tenemos aces, tenemos 2 tenemos 2, 3 tenemos 2, 4 ninguno, 5 ninguno, 6 ninguno, 7. O sea, literalmente lo único que hice fue, vino un 8, acá había un 0, le puse un 1, viene un 7 y voy contando. ¿Sí? Esto no es, espero que no es nada que flashee a nadie. ¿Sí? Entonces voy una por una y voy contando. Y al final me queda este arreglo con estas cuentas. Que quede claro, este arreglo tiene tamaño del rango de valores que yo puedo tomar. Ya empiecen a darse cuenta. Si el rango de valores no está acotado, esto podría ser memoria casi infinita. Por eso es que si yo no les digo nada, si no tienen información al respecto, es como, bueno, consumo toda la memoria y más, y hago counting sort, ¿sí? Sin contar que además eventualmente voy a tener que recorrer este arreglo.
Entonces, el segundo paso va a ser para saber dónde tienen que ir los elementos. Ahí, espera, ¿tu nombre cuál era? Sí, tuyo. Gabriel. Gabriel estaba diciendo, bueno, si sabés que la mitad de los elementos te dan para un lado, bueno, no, acá en este momento no tenemos eso, pero sí saben, por ejemplo, ¿en qué posición va a ir sí o sí el primer as? En la posición 0, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hay nada más chico y es el primer as y va a ir. ¿En cuál va a ser la primera posición donde sí o sí vaya un 2? Sí, o sea, literalmente la primera va a ser en la posición 2. ¿Sí? Estamos. ¿Cuál va a ser la primera posición donde yo ponga un 7? Bien. Ahí, Gabriel. Sí, Gabriel dijo, sumamos la cantidad que hayan antes. O sea, 6. Porque tenemos 2 1, 2 2, 2 3. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, ¿alguien entiende que sí o sí el primer 7 va a ir en la posición 6? Empezando desde la posición 0. ¿Sí? Estamos hablando de 0 en un arreglo un arreglo de tamaño n. N, supongamos que fuera 100.000, pero tenemos 2, 1, 2, 2, 2, 3, ningún 4, ningún 5, ningún 6. El primer 7 sí o sí va a ir en la posición 6. No puede ir antes, porque antes va a tener que estar ocupado sí o sí por otros elementos, y no hay ninguna razón para que vaya después, porque seguramente si va después, vamos a empezar a poner otros elementos que deberían ir antes, ¿sí? Puede ir en la posición 6, 7 u 8, porque hay 3. Vamos a elegir siempre la primera y vamos a ver por qué. Es algo que va a conseguirnos resultados deseables. ¿Sí? ¿Me siguieron? Ok. Entonces, ahora tenemos un pequeño problema, que si yo de repente decido decir, bueno, para el 7 calculo todos los anteriores, para el 8 calculo todos los anteriores, para el 9 calculo todos los anteriores, etc. Suponiendo que este rango es del tamaño k, que no por ser k del rey, simplemente porque vamos a llamar a esa variable k, ¿sí? ¿Cuánto sería hacer esto para todos los elementos? Dicen O de k. Aparece un log. Piensen, yo para el 8 tengo que fijarme todos los anteriores, para el 9 todos los anteriores, para el 10 todos los anteriores. O de k cuadrado, porque esto no depende de la cantidad, o sea, acá n va a ser la sumatoria de números que hay acá, pero son numeritos acá. ¿Sí? Entonces acá no juega n, acá n es la cantidad de cartas que yo tengo en total, k es el rango, es el tamaño del rango. ¿Sí? Eso va a ser k cuadrado, y eso es malo, feo, caca, porque de repente algo que queríamos dejar chiquito se nos puede volver muy grande de repente. ¿Sí? Recuerden, de repente metí, no sé, que tengo 50 opciones y k cuadrado me quedó bastante más grande de lo que querríamos. Ahora de dejarlo redondito en 100 al cuadrado, se me volvió de 10.000. ¿Sí? Entonces, ya ahí de repente no se volvió despreciable al lado de n, que eso es algo que vamos a querer lograr para poder usar este algoritmo. Entonces, vamos a necesitar que sea lineal, pero ahora, ¿qué podemos aprovechar? Que, bueno, podemos acumular las sumas. Si yo, por ejemplo, ya calcule para el 7, o sea, ¿cuál es la posición inicial del 7? Va a ser, bueno, la suma de todos los anteriores, o sea, 6. 8, si es la suma de todos los anteriores, lo único que tengo que hacer es, bueno, también sumarle cuántos 7 hay. Entonces, yo ya sé, si ya tenía 6, bueno, más 3, 9. Entonces, literalmente vamos a hacer eso. Eso es lo que va a estar explicado en esta diapositiva, explicado de esta forma, así, que creamos un nuevo arreglo con las sumas acumuladas, etcétera, para definir en qué posiciones va a ir cada elemento y como optimización reutilizamos las sumas anteriores. O sea, este es el versito, pero me gusta más la otra explicación que dice todo. Me parece un poquito más claro de entender que este texto que traté de elaborar acá. Entonces, mucha más. Espero que no hayan quedado así. Antes en general daba la explicación después de dar esa diapo y generaba un poco más de ruido. Bueno, entonces, este es el segundo paso. De vuelta, vamos a hacerlo pasito a pasito. ¿Qué va a ir en la posición 2? O sea, en esta de acá. Un 2. O sea, acá lo clavamos en 0, porque sabemos que el primer 1 siempre, o sea, el primer as va a ir en la posición 0. Ya lo sabemos. Entonces, acá vamos a poner un 2, ¿sí? Porque simplemente agarramos. ¿Cuántos teníamos? ¿En cuánto empieza el as más cuántos ases hay? Hacemos lo mismo después. ¿Cuántos 2 hay y dónde empiezan los 2? Después, ¿cuántos 3 hay y dónde empiezan los 3? O sea, los sumo, entonces ya sé dónde empiezan los 4.
Acá bueno, después hago lo mismo y obviamente acá el 5 no va a cambiar, el 6 tampoco y el 7 tampoco, porque no tengo 4, ni 5, ni 6. ¿Sí? Y después acá cambio. ¿Hasta acá me siguen? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, por ahora tenemos dos arreglos auxiliares de tamaño K. ¿Sí? Los dos son de largo K. K es el tamaño del rango de elementos, ¿sí? O largo de los elementos, como sea. Que es otro número distinto a n y que esperamos que sea fijo, conocido, etcétera, dado por el problema, bla, bla, bla. ¿Sí? Sí. Esto no, son vectores, o sea, esto es el índice, esto es solamente el índice, ¿sí? Representando al 1, representando al 2, o sea, esto sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, como un vector. Esto sería lo que nos quedamos, esto simplemente para que vean, ok, esto es lo que corresponde al 1, esto es lo que corresponde al 2, etc. ¿Sí? Tal vez debería ponerlo más chiquito para que no confunda. ¿Estamos ahí? De vuelta. Son dos arreglos de tamaño K. Y el primero nos costó O de n calcularlo, porque es literalmente ir carta por carta, fijarnos donde... O sea, nos costó O de K crear el arreglo originalmente con todos ceros, ¿sí? Porque hay que inicializar todo en cero. Eso no es gratis. Después ir carta por carta sumando O de n, ¿sí? Porque después acceder a un arreglo es O de 1, no importa el largo del arreglo. Y después fuimos haciendo este arreglo de sumas acumuladas, que si se fijan, literalmente es ir recorriendo y haciendo todas operaciones O de 1, porque son sumar, nada más, ¿sí? Entonces esto es O de K. Entonces tenemos uno de K, uno de N y otro O de K. Vamos sumando, después vamos a ver en el resumen cuánto nos queda. Tercer paso, lo único que nos queda ahora es posicionar cada uno de los elementos en el arreglo final de tamaño n. Perdonen que me quedó, o sea, este n es de tamaño 14, que es similar al... perdonen por eso, pero es que si no se me hace larguísimo el ejemplo. Entonces, vamos por la primera carta, recuerden, o sea, voy a ir en este orden. Está acá, primero este 8, después el 7, 3, en el mismo orden en el que me vinieron los elementos. Y con eso vamos a conseguir resultados piolas. O sea, si no lo hiciéramos en ese orden, igual nos va a quedar ordenado, pero puede ser que no consigamos efectos secundarios deseados. Entonces, empezamos por el 8 de picas. Lo que vamos a hacer es fijarnos, ok, ¿en qué posición corresponde que vaya el 8? Voy a la posición 8 de mi arreglo de sumas acumuladas, o como queramos llamarle, ¿sí? Me fijo, che, hay un 9, entonces va en la posición 9, ¿tuki? Me guardo ahí el 8 de picas, y ahora voy a actualizar este 9 y lo voy a poner un 10. ¿Por qué? El próximo 8 que venga, no lo pongas en la posición 9 porque me vas a estar pisando 9, perdón, no lo pongas en la posición 9 porque vas a pisar el 8 que acabo de poner. Ponelo en la siguiente, en el que viene al ladito, ¿sí? Entonces, ahora viene un 7, nos fijamos de vuelta, bueno, ¿en qué posición le corresponde ir? Nos fijamos en la posición que va del 7, va en la posición 6. Fíjense que, obviamente, acá hay vacíos, significa había basura, no importa, yo lo voy a ir llenando, fíjense que no voy llenando del primero al último. Y en ningún momento estoy comparando, yo nunca agarré dos cartas y me fijé, che, ¿quién viene antes, vos o esta? ¿Sí? En ningún momento hice eso. Entonces, agarro, me fijo, va en la posición 6, y pongo ahí el 7 de trébol. Y ahora digo, che, pará, pero el próximo 7 que venga, ponerlo en la posición 7. 3, hacemos lo mismo, ¿sí? Vamos, buscamos. Posición 3, ¿en qué posición va? En la 4, gracias. Entonces, lo ponemos en la posición 4, el 3 de corazones. Fíjense que, ¿por qué el algoritmo anterior solamente funcionaba para números? Porque yo agarré y decía, a ver, ¿cuántos ceros hay? Y meto ceros. Claro, porque un 0 y otro 0 son todos ceros y no me importa. Acá un 3 de corazones es una cosa, un 3 de picas es otra, son estructuras diferentes, ¿sí? O sea, si queremos verlo como structs, son cosas diferentes. Si lo vemos a punteros de memoria, son punteros de memoria diferentes, son elementos diferentes. No puedo inventarlos así de la nada. Por eso es que esta forma generalizada es la que va a funcionar para cualquier clase de elementos, ¿sí? Entonces actualizo porque el próximo 3 va a tener que ir a la posición 5. Ahora viene otro 8. Entonces, fíjense que ahora va a ir a la posición 10, no a la posición 9, porque actualizamos. Fuimos bichos y actualizamos.
Pero tenemos que ahora actualizar y nos queda acá 11. ¿Sí? O sea, antes teníamos 10, ahora 11. Acá. Entonces ahora viene un 7 y nos pasa lo mismo. Ahora el 7 lo vamos a poner en la posición 7. No vamos a pisar el 7 que pusimos antes porque fuimos vivos y actualizamos. Y también actualizamos la posición del 7. Ahora viene un as. La primera as que vino, o sea, hasta ahora teníamos, no nos importaba al principio. Y lo vamos a guardar acá. Y el próximo as, de vuelta, pongámoslo en la posición 1. Viene otro 7 y lo ponemos en la posición 8. ¿Se dice acá? Y ahora vamos a decir, actualizame el 7 porque el próximo 7 no me pises el 7 que acabo de poner. Pero ¿qué pasa? Si viniera otro 7, lo pondremos en la posición 9, que es donde está el primer 8 que yo puse antes. ¿Qué problema? ¿Esto es un problema o no? ¿Por qué no? Porque ya exactamente como están diciendo ustedes, no sabemos que no va a venir, porque si viniera, es medio contrafáctico, si viniera, inicialmente el 8 no habría estado en la posición 9, porque hicimos las sumas y todas esas cosas que hicimos, y mucha matemática. ¿Sí? Entonces, a veces surge un che, Martín, pero el próximo 7 que pongas, no va a haber 7. Bueno, entonces viene el 3, seguimos llenando y seguimos haciendo la misma lógica. En el 2, el as, y seguimos aplicando lo mismo. Si alguien tiene alguna duda, paro, pero es esto. Acá vamos en la Q, vemos la Q tiene que ir al 13. ¿Sí? Bueno, que créanme que ahí detrás hay una Q de picas. ¿Sí? Y se va a actualizar y va a quedar en 14, fuera de rango de vuelta. No es un problema porque ya sabemos que no va a venir otra Q. Si hubiese otra Q, bla, bla, bla. Sí. Sí. Eso exactamente por lo mismo de antes. Es que si hubiese una K, o bien el arreglo en realidad originalmente va a ser más largo porque tengo más elementos, y entonces la posición 14 va a ser válida, o habría otra distribución. ¿Sí? Entonces seguimos con los elementos y después viene la J y lo ponemos acá. Quedó ordenadito. Bueno, una cosa importante para notar es que, fíjense, en el arreglo original teníamos un as de corazones y después venía el as de diamantes. Y en el arreglo final, as de corazones, as de diamantes. En el arreglo original, 2 de diamantes, 2 de corazones, 2 de diamantes, 2 de corazones. Nos pasa también con los 3, pero también veámoslo con acá, 7 de trébol, 7 de picas, 7 de trébol, 7 de trébol, 7 de picas, 7 de trébol, y si bien tenemos 2 7 de trébol, o sea que colisiona, yo os puedo asegurar que este 7 es este y este 7 es este de acá. Si lo hiciéramos con punteritos, veríamos que las posiciones de memoria son así. Punteritos suponiendo que son diferentes. Si son iguales van a ser, bueno, lo mismo. Y lo mismo con los 8. 8 de picas, 8 de trébol, 8 de corazones. 8 de picas, 8 de trébol, 8 de corazones. ¿Sí? Entonces, esa es una propiedad que cumplen algunos algoritmos de ordenamiento que se llama estabilidad. Un algoritmo de ordenamiento es estable, y me debo recitando lo que dice ahí, si para el algoritmo dos elementos son iguales por lo que está ordenando, a la salida van a mantener el mismo orden relativo que tenían. ¿Sí? O sea que para nuestro algoritmo, el 8 de picas, 8 de trébol y 8 de corazones son lo mismo, porque está ordenando solo por números, no ve nada más, no ve si son mismos punteros, si tiene corazones, no le importa. Para el algoritmo en este momento, dada nuestra forma de andar asignando lugares, son lo mismo. Lo que nos va a asegurar un algoritmo de ordenamiento estable es que sí. O sea, esto vale para cualquier algoritmo, no solamente para Countingson. Cualquier algoritmo de ordenamiento que nos asegure que a la salida mantiene el orden de la entrada significa que es estable. ¿Sí? Cuando decimos mismas claves, esto, lo que usamos para definir que está ordenado. O sea, ¿por qué criterio estamos ordenando? En este caso, por número. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, Countingson, ¿es estable? Sí. Y lo podemos asegurar porque nos tomamos también cuidado en hacer las cosas. Primero, ¿en qué momento hicimos que todo sea estable? Primero, perdonen, voy a ir bastante. Uy. Estoy empezando a dudar.
Dale. Bueno. Acá como que ni soy tan lindo. Vamos a poner... Ahí está. Listo. Gracias por avisar. Bueno. Cuando... contrafrecuencias. Cuando estoy haciendo esto... Y me queda esto acá. Y digo, ok, ¿en qué posición empiezan? En vez de, por ejemplo, en qué posición terminan y después voy restando. ¿Sí? Porque yo podría hacer cualquier cosa después. Y después en decir, ok, el primer 8 que venga, el primer as que venga lo pongo en la posición 0 y no en la posición 1. ¿Sí? Ahí estoy haciendo que sea estable. Y también cuando recorro el arreglo después de inicio a fin. ¿Sí? Menciono esto porque a veces en internet aparecen implementaciones de counting sort que no es estable. Y eso es feo porque un algoritmo que es fácilmente estable, hacerlo no estable es una cagada. Especialmente porque este algoritmo muchas veces se usa para otros algoritmos, que vamos por ejemplo a ver la clase que viene, donde necesitamos que sean estables. Y es básicamente romper el algoritmo, una propiedad bastante piola. Entonces, bueno, vamos a acelerar. Ok, counting sort es estable. Vamos a empezar por los otros que ya vimos. O bueno, que ya vieron, porque no los vi. Vamos a empezar. Selección. ¿Estable o no estable? La respuesta es depende. Claro, o sea, si ustedes agarran el mínimo y lo llevan al principio, es estable. Si ustedes agarran el primer máximo que se topan y lo llevan al final, no va a ser estable. Pero es fácil de corregir. Lo único que tengo que hacer es quedarme con la última aparición de ese máximo. O sea, la forma de corregir, por ejemplo, el TP0 que ustedes implementaron, donde para que reutilicen código, siempre buscamos el máximo, lo llevamos al final, que también vamos a ver por qué está piola hacer eso, lo vamos a ver más adelante, con otro algoritmo de ordenamiento que vamos a ver mucho más adelante. Lo que sucede es que si nos quedamos con el primer máximo, lo llevamos al final, lo único que tenemos que hacer es, en vez de poner, bueno, si este nuevo elemento que estoy viendo es mayor que el máximo que tengo hasta ahora, no. Si es mayor o igual, actualizo. Con eso solo ya es estable, ¿sí? Es lo único que tienen que saber. O sea, hay que tener cuidado, o sea, es fácil no hacerlo no estable, también es fácil volverlo a estable. Nada más hay que pensarlo un poquito. Ok, inserción. ¿Estable? Recuerden, inserción es el que voy diciendo, bueno, tengo un elemento, veo el siguiente si lo tengo que poner antes o después. Perdón, no escucho. Claro, o sea, lo único, en realidad es cuando sea igual, no lo pongas antes. O sea, simplemente lo ponemos antes si es menor, que es como se suele implementar. O sea, se puede hacer no estable, sí, pero lo tenés que pensar adrede, que sea no estable. Entonces, en general, es estable porque lo único que tenemos que hacer es, no hagas lugar, no hagas algo de n cuando sean iguales los elementos. Nada más. Y en general vamos de izquierda a derecha, así que no vamos a tener problema. Merge sort, ¿es estable? ¿De qué depende? No sé quién dijo depende, pero no. Le respondo. No sé, ¿de qué depende? Ok, o sea, te vi haciendo así y... No, yo dije que sí era estable. Ok. ¿Alguien se la juega un poquito más? ¿Puede ser que dependa de la forma en la que unís, o sea, Ok. ¿En qué momento depende? O sea, vos separaste izquierda y derecha. Sí. Entonces, si vas a hacer siempre de izquierda y después de derecha, vas a tener que ir de izquierda para izquierda. El momento en el que me importa es cuando son iguales. ¿Sí? Yo lo único que tengo que hacer, que es lo usual, es decir, cuando son iguales, tengo que elegir el de la izquierda. Y con eso se asegura que es estable. ¿Sí? Que es en general, esto fue algo que medio que comenté en alguna clase que dije, bueno, en general vamos a elegir el de la izquierda por una propiedad por esta. ¿Sí? Ok, ¿y quicksort? Bueno, quicksort es difícil de ver. Quicksort no es estable. Creo que hay una forma de implementarlo estable
Y es tan horrible ese código que hace que la gente diga Quicksort no es estable. Pero no estoy seguro de que exista esa versión. Es solamente algo que vengo repitiendo cuatrimestre a cuatrimestre sin ponerme a fijarme. Así que, de todas formas, o sea, vayan a donde vayan, si van a Wikipedia, que es la fuente absoluta del conocimiento, o el Cormen, que es una fuente un poco más, de un poquito más de calidad, pero bueno, hay que abrir los libros. Vamos a decir que Quicksort no es estable, o es no estable, como sea, ¿sí? Entonces, ya hablando de propiedades de algoritmos de ordenamiento, déjenme verla ahora. Estamos bien. Vamos a tener que un algoritmo de ordenamiento in place es aquel que usa espacio constante para ordenar. O sea, no usa espacio adicional, no usa otro arreglo para ordenar. ¿Sí? O sea, es O de 1 en espacio. El algoritmo obviamente no estamos contando el arreglo que nos viene por parámetro. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a repasar todos los algoritmos que estuvimos viendo. Selección. ¿In place o no? Sí, o sea, lo implementaron. Lo único que tuvieron que hacer fue buscar máximo, hacer swap. Ordenamos sobre el mismo arreglo. ¿Inserción? Sí. Incluso les puedo agregar burbujeo. Primero, burbujeo es estable. Lo único que tenemos que asegurarnos es cuando sean iguales, no swapear. Eso es algo medio fácil. Y es in place también. Todos esos algoritmos cuadráticos son in place. Merge sort, ¿es in place? No, porque en el momento en el cual decimos tenemos que partir a la mitad y después juntar. La parte de partir la podríamos llegar a obviar porque podríamos pasar punteros a dónde empieza, a dónde termina, todo ese tipo de cosas la podremos resolver. ¿Sí? O sea, podemos pasar un puntero y un puntero corrido. Esas cosas más o menos que las fueron viendo. Depende un poquito del lenguaje, a veces si eso funciona o no. Podremos pasar índices. Y eso funcionaría. O sea, la parte de partir la podemos llegar a corregir. El problema es la parte de juntar. Yo no puedo hacer el insertado ordenado sobre el mismo arreglo porque tendría problemas. Porque si yo estoy insertando la mitad izquierda y la mitad derecha y empiezo a insertar del de la derecha en el de la izquierda, vamos a tener un problema grave. Entonces, no se puede implementar merge sort de forma in place. Es estable, pero no es in place. Quicksort. Sí, o sea, Quicksort, así como se cuenta así al pasar y como es muy fácil de implementar, no es in place, pero se puede implementar in place sin complicaciones. No queda tan lindo el código, hay que como mirarlo con un poquito más de qué está pasando acá, pero no es grave. Entonces se considera que Quicksort es in place. Hay muchas consideraciones con Quicksort. Se considera que eso de en log n por matemática que no vamos a ver. Y Quicksort va a ser nuestro algoritmo de, créanme. Está bien. La pregunta. Perdón. Counting sort, ¿es in place o no? No, desde el vamos tuvimos que crearnos dos arreglos auxiliares, pero además el tercer arreglo en el que tenemos el resultado final, porque supongamos que el K es un número chiquísimo, como en este caso que es 3, ¿sí? Es 13, perdón. Supongamos que no nos importa, tenemos 10.000 cartas y que tenemos que ordenarlas. La verdad que podemos considerar O de 1 ese espacio adicional. Está bien. Entonces, el tema es que el último arreglo donde tengo todo resuelto, yo no puedo ir y ordenar sobre el mismo, el original, porque tranquilamente digo, me tocó un as, me tocó un 8, va en la posición número 7, 9, y ahí tengo un as. ¿Qué hago? ¿Lo piso? ¿Le hago swap? Si le hago swap ahí, ¿qué hago? ¿Me quedo en la misma posición preguntando a ver si tengo? No se puede. Eventualmente vamos a perder cosas, no va a quedar ordenado o alguna de todas las combinaciones. Entonces, counting sort no es estable. Pero, a cambio, vamos a la complejidad. Es como el lema de espacio versus tiempo. Tampoco es tan grave el espacio que gasta, pero vamos a ver el tiempo. Entonces, tenemos, de vuelta, un arreglo de n elementos de un rango k de valores. En nuestro caso particular, k vale 13. Entonces, inicializamos todas las frecuencias de un arreglo de tamaño k, o de k. Contamos las frecuencias, eso es O de n, porque tenemos que ver cada una de las cartas, las n cartas que hay diferentes. Acceder a un arreglo es O de 1, sumarle 1 a una posición de referencia, todo de 1. Espero que estas cosas les empiecen a ayudar a darse cuenta por qué las constantes no nos importan y serían molestas. Acá simplemente les digo,
que si accedemos a una posición de arreglo es movernos en una posición de memoria, desreferenciar, leerla, después sumarle uno y después volverla a asignar, y para eso nos volvemos a correr. Todo eso es un garrón, o sea, es 8 o de 8, y no dice nada. Por eso nos quedamos con que es O de 1. Ok, contamos las frecuencias. O de N. El arreglo de sumas acumuladas, que fuimos generando, literalmente es movernos sobre dos arreglos e ir sumando lo anterior. O de K. Si lo hacemos chotos, O de K cuadrado no lo hacemos así. ¿Sí? Entonces lo hacemos en O de K. Y después vamos carta por carta ubicando dónde va. Y esto es solamente O de N, porque lo que vamos a hacer es, vamos a una carta, vamos al 8 de picas, accedemos a un primer arreglo. ¿A qué posición va? O de 1, acceder a un arreglo, leer lo que hay ahí. Después accedemos a la posición que nos diga eso, es acceder a otro arreglo. O de 1, escribir ahí, todo de 1. ¿Sí? Entonces, para cada una de las cartas hacemos operaciones O de 1, no depende del rango ahí. Las cosas que dependen del rango son esta parte y esta parte. Entonces, en total, o sea, yo sumo O de K más O de N más O de K más O de N, en total O de N más K. ¿Sí? Entonces, esto es la forma genérica. En nuestro caso particular, esto lo aclaro porque después vemos en parcialito y nos dicen O de N más K. Bueno, pero el chiste es, yo voy a aplicar esto cuando K sea mucho más chico que N y entonces lo podemos despreciar. O sea, un número despreciable. En nuestro caso particular, K no es mucho más chico que N porque elegí un caso, y es lo que les va a pasar en un parcialito. Lo más probable es que no sean números similares o no sea despreciable, porque si no les tenemos que dar bueno, ponete acá a ordenar 50 valores, por lo menos. Empecemos a hablar con 50. Y perderían un montón de tiempo. Pero el tema es si es una constante, un valor fijo muy chico, que en este caso lo es 13. Entonces, en este caso es O de N. Esa última conclusión hay que ponerla, porque si no es como, bueno, es O de N más K. Sí. Perdón, ¿tu nombre? Oh. Catalina, sí, es O de N. Perdón, es N la cantidad de cartas, K el rango. Sí, está acá. Un arreglo de N elementos. ¿Sí? Sí, en nuestro caso teníamos 14 cartas. Pero sabemos que esa es una variable porque podemos llegar a tener más y más y más. En cambio, lo que es fijo va a ser el rango valor. Por eso es que aplicamos este algoritmo. O sea, esto es genérico. Esto no importa cuánto valgan N y K. El algoritmo es O de N más K. Ahora yo me fijo en los valores particulares. En nuestro caso, K es un valor chico, fijo, 13. Y N, bueno, será lo que tenga que ser. Pero entonces por eso decimos que este algoritmo, en nuestro caso, lo podemos aplicar y va a ser lineal. ¿Sí? Fíjense que yo contaba con la información adicional de que el rango de valores es de 1 a 13. Eso para empezar. Eso también nos dice que, si K es mucho menor a N, entonces lo dejamos como O de N directamente. Pero si, por ejemplo, K es O de N cuadrado, cagamos. O si K es bastante... Piensen que codearse esto es más difícil que codearse, merge sort, que en general hasta viene implementado en un montón de lenguajes. O quicksort. En Python hacen sort y ya está. Entonces, si K es O de N log N, o sea, es más o menos, o si ya es lineal, es como, no sé si me vale la pena mucho implementarlo. Pongámosle hasta lineal, estamos bien, pero un poquito más que eso ya no. Además recuerden que log N es un número muy chico, muy chico. Pongámosle, no sé, supongamos que tenemos 100.000 elementos. Logaritmo de, acá tengo de 100.000. Hagámoslo dividido logaritmo de 2 para que quede con 16. O sea, si K vale 16, ya está valiendo logaritmo de N. Entonces, no es muy difícil. Si ya llegamos a lineal, llegar a lineal logarítmico no es un pasito extra. Por eso no podemos aplicar esto si no tenemos el rango de valores. Si dicen, no, bueno, total, el rango de valores de un int está acotado en la computadora. No puede ser cualquier cosa. Y es como, bueno, sí, pero tal vez si es 32.000, perdón, en algunas computadoras, dependiendo del caso, puede ser, no sé, varios miles de millones. Era 2 a la 64. Bueno, háganse un arreglo de 2 a la 64.
Cuéntenme si la memoria... O sea, el compilador les va a decir, no, monstruo, no. O sea, no puedes compilar esto. O sea, te tengo que guardar en espacio para el stack para esto. O sea, no te entra en la compu. Además de que el stack no entra. Aunque sea en Egip, no va a entrar. ¿Sí? Así que esa es la conclusión número 1. La conclusión número 2 es esta. Y por favor, recuérdenlo muy bien. Si no hay información adicional, no se manden a decir, bueno, uso Quicksort. Uso Counting Sort. O cualquiera de los algoritmos que vamos a ver en la clase que viene. También, si tienen información adicional, pero no es la que supongamos que les doy otra información que no tiene que ver con el rango, no pueden usar Counting Sort. Tengo información adicional, no sé, de que hoy es jueves, entonces uso Counting Sort. No. Tal vez es la información del día de la semana, no funciona para otro algoritmo, pero no para Counting Sort. Entonces, esta es la versión... Toda esta versión que vimos hasta ahora es la versión real. Esto es Counting Sort. Con nombre Counting, apellido Sort. Y eso es, si nosotros le decimos aplicar Counting Sort a esta secuencia o lo que fuere, es esto lo que les estamos pidiendo. Ahora bien, hay una versión que se llama Counting Sort simplificada, que no es Counting Sort en realidad, pero en muchos lugares lo enseñan como si fuera Counting Sort, y eso es contraproducente. Que no es Counting Sort porque no cuenta en ningún momento. Es una mezcla entre Counting Sort y un algoritmo que vamos a ver la clase que viene. Y que funciona con las mismas restricciones en realidad que Counting Sort. Lo que vamos a hacer, y por eso lo vamos a llamar simplificado, y esto es muy fácil de hacer en la hoja. Entonces, si tienen que hacer un seguimiento de un algoritmo que no sea Counting Sort, sino que necesitan hacer la clase que viene vamos a ver que para unas cosas vamos a necesitar un algoritmo de ordenamiento auxiliar, y lo más común es usar Counting Sort. Pueden usar esta versión simplificada si tienen que ordenar algo y lo que fuere, porque les va a llevar menos tiempo en la hoja. En cambio, todo lo otro, con las sumas acumuladas, lleva más tiempo. Si bien en la computadora anda más rápido el otro. Porque, bueno, crear un arreglo para una computadora es una pelotudez. Para nosotros, hacer el dibujito, la tablita, qué sé yo entiendo que lleva más tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un arreglo. O sea, no vamos a contar en ningún momento. Vamos a tener un arreglo de listas o de colas. Es lo mismo, colas. O sea, queremos mantener el orden de entrada para que sea estable. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando viene un 8, o sea, acá tenemos un arreglo de listas, acá, o colas, lo que fuera. Vamos a dejarlo en colas porque todavía no vieron listas. Y acá por lo menos hablamos de colas. Entonces, viene un 8, lo ponemos en la cola del 8. Viene un 7, lo ponemos en la cola del 7, viene un 3 en la cola del 3, viene un 8 en la cola del 8, y así sucesivamente. ¿Sí? Y lo único que tengo que hacer ahora es, voy a la cola del 1 y desencolo todos los elementos y los pongo en el arreglo final. Y después voy al 2 y desencolo. Después voy al 3 y desencolo. ¿Sí? Y me queda ordenado. Y esto va a ser estable si uso una cola. O sea, si pongo una pila, esto no va a ser estable. Usemos la estructura de datos que corresponde nada más. Va a ser estable, no va a ser in place, por supuesto. Y esto en realidad es más lento. De vuelta, ¿por qué? Por detalles de cómo funciona también el tener cosas en un arreglo y tener que movernos. O sea, recuerden que ustedes en la cola, por ejemplo la cola enlazada, vamos a tener punteros de siguiente a siguiente a siguiente. Movernos así en la memoria es menos eficiente. O sea, esto va a ser tan lineal como lo otro. Y tiene que estar acotado también. Porque después vamos a recorrer o sea, después yo voy a recorrer este arreglo de tamaño K. Entonces tiene que estar acotado. Si esto fuera de tamaño 10.000 millones, es como, bueno, me tengo que recorrer toda esta lista, o arreglo lo que fuera, y va a ser un bajón. ¿Sí? Entonces, en realidad, o sea, de vuelta, esto no es Counting Sort, pero lo podemos mezclar con un algoritmo que se llama Bucket Sort, que vamos a ver la clase que viene. Sepan que lo pueden usar si Counting Sort no es la parte importante del ejercicio, por ejemplo, o lo que fuera. O sea, si no es importante, está bien, está todo bien, no nos tienen que... O sea, si les estamos evaluando otro algoritmo y que usa de forma... Ok, si esto les sale más rápido en la hoja, buenísimo. No hay drama, porque de vuelta, acá solamente tienen que dibujar un arreglo, tienen que hacer todo sobre uno solo, más rápido. De vuelta, en la computadora eso no es más rápido.
Dependiendo, si ese código es código, si es un seguimiento, es mostrar como les estaba mostrando yo. ¿Tienen ejemplos de código en el Drive? Directamente en la misma parte de clases teóricas está el mismo ejemplo de cartas. O sea, esto ya está, terminé y estamos bien de tiempo, así que si yo entro, bueno, vamos Fibo, vos podés. No. Sí, comprendo. Voy a tramitar a la brevedad, no sé lo que tengo que hacer, pero ok, después. Igual, si lo pedí, después te pido una hora para actualizar el servicio. Así que estar unas horas en internet desde que lo pedí. ¿En serio? Sí. Ah, y solo puedes pedirlo desde Fibo. No puedes pedirlo desde el Fibo. O sea, desde algo. Así que igual aprovecha a hacerlo ahora. Sí. Pero pasa. No había nada bien en todo eso. Bueno, ok. No, perdón, yo les quería mostrar el Drive. Algoritmos, algo 2. Ok, acá está el Drive de la materia. Sí, al mismo link al que entran ustedes. Clases teóricas. Acá tienen Counting Sort. Las mismas diapos que literalmente son estas. Tienen notas al pie si necesitan releer por qué la complejidad está, qué sé yo. Les escribí un montón de cosas ahí en su momento. Ejemplos de ordenamientos. Counting Sort. Y acá tenemos, ¿ven? Acá tengo pasar un número a un índice, si es una A al 0, si es una J a un 10, o sea, tenemos que hacer esto. Y si no, int el número menos 1. ¿Cómo? Esto. Igual de vuelta, esto está en el Drive, ¿sí? Lo pueden ver cuando quieran. Acá está con la documentación, todo, contamos las frecuencias, inicializamos. Y lo tenemos de vuelta. Esto va a estar en Python, no en C. Léanlo con pseudocódigo. Lo más probable es que cualquier cosa, si les pedimos código de esto, sea pseudocódigo, no tengan que hacerlo estrictamente en C. Pueden hacerlo como más o menos, mientras no hagan magia. Y bueno, y acá tenemos exactamente el mismo ejemplo, si lo quieren debuguear o lo que fuere, de picas 8, trébol, etc. Es exactamente el mismo ejemplo que vimos ahora. ¿Sí? Y acá imprimo todos los arreglos y toda la perorata para que quede todo bien. Así que bueno, volviendo acá. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿No? Bueno, entonces corto acá.